Hola, vamos a comenzar entonces la unidad 2 que tiene que ver con interacción de la radiación ionizante con la materia. El contenido de esta unidad es dispersión coherente, efecto fotoeléctrico, dispersión incoherente o CONTO. Vamos a hablar un poco sobre la producción de pares que no aplicaría para el radiodiagnóstico y finalmente hablaremos de atenuación. ¿Cómo se producen entonces los fotones? Bueno, aquí tenemos una imagen general de una persona que está siendo expuesta a los rayos X, ¿no? Si agarramos en una primera toma, hacemos un zoom a esto que está aquí, que es justamente la aceleración de los electrones que van a ir del cátodo al ánodo, podemos ver en este zoom del lado derecho cómo los electrones van a interactuar directamente con los electrones de las capas externas de los átomos del material del ánodo. En este caso pueden ser, el ánodo puede ser de tungsteno, puede ser de molibdeno, si fuese un equipo de mamografía. Entonces, esta interacción por efecto de radiación de frenado, se va a producir los fotones, los fotoncitos que van a salir directamente del tubo de rayos X. Estos fotones que salen del tubo de rayos X van a interaccionar directamente con el paciente y al mismo tiempo van a interaccionar también con el detector. En este caso nos vamos a enfocar solamente en la interacción de los fotones o de los rayos X con el tejido humano. En este caso podemos decir que los fotones van a interaccionar en cuatro importantes mecanismos que son la dispersión coherente, el efecto fotoeléctrico, la dispersión incoherente o Compton y la producción de pares, que no aplicaría en el caso de radiodiagnóstico, pero sí es importante en medicina nuclear. En la dispersión coherente tenemos que se va a producir solamente para fotones o rayos X con energías inferiores a los 10 kiloelectronvoltios. En este caso, el rayo incidente, este que está aquí, que está dibujado de esta manera, el rayo incidente, vamos a ver si lo pongo aquí, este rayo que viene por acá, va a interactuar, ¿verdad?, con el átomo y lo que va a pasar es que él va a salir desviado, pero con la misma energía con que entró. ¿Okay? Si este señor entra con 10 aquí, él va a salir también con 10 aquí. Entonces, lo que se va a producir es simplemente una desviación de la dirección del rayo X incidente, pero no hay un cambio de energía. Bien, en la dispersión Compton, el rayos X incidente va a interaccionar con los electrones de la capa más externa y en este caso va a arrancar uno de esos electrones. Recordemos que este mecanismo, este proceso lo conocemos como ionización, que es justamente ese efecto de poder arrancar electrones de los átomos. Pero para poder hacer eso, este rayos X incidente va a tener que ceder parte de su energía al electrón y va a dejar una energía remanente en el fotón o el rayos X dispersado. Esta proporción puede ser de diferentes maneras. Vamos a suponer que el fotón incidente viene con 100 kiloelectronvoltios. De esta manera puede ser que para poder arrancar ese electrón de ahí deje 1 kiloelectronvoltio al electrón y deje los otros restantes 99 kiloelectronvoltios al rayos X dispersado. Evidentemente estas proporciones no son tan exactas como lo menciono yo acá, porque siempre hay que dejar parte de la energía, una pequeñísima fracción de energía para poder arrancar estos electrones, estas orbitales. Sin embargo, a los efectos didácticos y para estos rangos de energía vamos a suponer que este es casi despreciable. También puede ser posible que este fotoncito que viene con 100 kiloelectronvoltios deje, por ejemplo, 99 kiloelectronvoltios a este electrón y sin embargo deje solamente a este fotoncito, a este rayos X dispersado con 1 kiloelectronvoltio. Estas son como las dos probabilidades máximas y mínimas, pero fíjense todo el rango de posibilidades que tengo. Puede ser que venga con 100, le deje al electrón 30
y él salga con 70, el dispersado, ¿ves? Y así sucesivamente. Ok, lo otro importante es que este rayos X dispersado puede salir en cualquier ángulo. Puede salir, por ejemplo, en 90 grados, ¿verdad? 90 grados, fíjese, 90 hacia abajo o hacia arriba, bueno, este 90 no se lo tan perfecto, pero puede salir que sea que es justamente perpendicular a la dirección incidente. Incluso podría ser que el fotoncito dispersado salga 180 grados, es decir, en dirección contraria a donde viene inicialmente. A esto, justamente cuando sale con 180 grados, se le conoce como retrodispersión. Y cuando sucede esto, este fotoncito puede salir hasta con 2/3 partes de la radiación inicial, de la energía inicial, perdón. Es decir, que si viene con 100, él puede salir hasta con 66 kiloelectronvoltios como mínimo, es decir, que puede salir con más. Esto es importante conocerlo porque si tenemos una sala de rayos X, en este caso los átomos van a estar en el paciente, ¿no? El que va a dispersar la radiación es el paciente. Y si yo tengo, por ejemplo, que el técnico de alguna manera se va a colocar en la misma línea de las incidentes de radiación, diciendo, bueno, como yo me estoy poniendo en dirección contraria a donde está saliendo el haz, nunca me va a llegar la radiación, pues se equivoca porque la radiación va a llegar al paciente y el paciente por retrodispersión va a lanzar la radiación en sentido hacia él y le puede llegar hasta con 2/3 partes de la energía máxima que tiene ese rayos X incidente. Entonces, de alguna manera, por eso es que se evita tener pacientes y estar también el personal, el trabajador ocupacionalmente expuesto dentro de la sala de radiación, porque esta radiación dispersa va a salir en cualquier dirección. Bien, vamos. En el caso del efecto fotoeléctrico, el fotoncito va a interaccionar, pero con las capas más internas del átomo. En este caso, el rayos X incidente va a ser completamente absorbido y va a desaparecer y prácticamente toda la energía se le va a ceder al fotoelectrón. Como les comentaba anteriormente, hay una pequeña parte de la energía se va a quedar para poder arrancar ese electrón de las capas internas, es decir, para que pueda ionizar es necesario dejar una parte de la energía. Sin embargo, podríamos a los efectos didácticos despreciarlo y decir que, por ejemplo, si el fotoncito viene con 100 kiloelectronvoltios, él va a salir aproximadamente con 100 kiloelectronvoltios. ¿Okay? En este caso se le dice que el rayos X es absorbido porque fíjense que entra un rayos X, pero no sale rayos X. O sea, simplemente es lo que se transforma de alguna manera es un electrón, ¿no? No es que se transforme, sino que prácticamente él le va a ceder toda esa energía a ese electroncito. Esos electrones no logran salir del cuerpo del paciente, esos electrones se van a quedar dentro del paciente y son los que van a dejar la dosis absorbida. Todos estos electroncitos que salen de este proceso de interacción del fotoeléctrico van a dejar toda su energía a lo largo del trayecto que interaccione con el tejido. En la producción de pares, el rayos X incidente va a interaccionar con el núcleo o muy cerca del núcleo, o sea, no llega todavía a interaccionar con los protones y los neutrones, sino que llega a interaccionar con el campo nuclear. Y en este momento, este fotón se va a convertir en dos partículas, se va a convertir en un electrón, que evidentemente tiene carga negativa, y en un positrón, que tiene la misma carga del electrón, pero con carga positiva.
Este positrón, en el mismo momento que interaccione con un electrón de un átomo de la materia, se va a convertir en dos fotoncitos que van a salir con, con direcciones completamente opuestas y con energías por el orden de los 0,511 MeV o 511 kiloelectronvoltios. ¿Okay? Entonces, para que se pueda producir este efecto, es necesario que el rayos X incidente tenga una energía superior a 1022 kiloelectronvoltios. Por eso es que decimos que en radiodiagnóstico no es posible hacerlo, puesto que las energías, las mayores energías que se manejan en radiodiagnóstico serán del orden de los 150 kiloelectronvoltios como máximo. Entonces, estas energías solamente son manejadas cuando estamos trabajando con medicina nuclear o cuando estamos trabajando ya directamente con aceleradores lineales. De las tres maneras en que un rayo X puede interaccionar con el tejido, únicamente dos son importantes, que en este caso son el efecto Compton y el efecto fotoeléctrico. En este caso, el Compton va a ser la radiación justamente dispersada por el paciente, incluso como les comentaba, retrodispersada, y también el fotoeléctrico va a ser la radiación que es completamente absorbida, y en este caso recordemos que lo que se va a producir son electroncitos que van a dar una dosis, en este caso al paciente. También tenemos el caso de que la radiación es completamente transmitida sin que haya alguna interacción. Este proceso es importante de estos fotones que son capaces de pasar, penetrar completamente al paciente sin interactuar, porque estos son los que me van a permitir tener una imagen radiográfica. Entonces, en resumen, podemos decir que tenemos rayos X, ¿verdad? Que no interaccionan con la materia y completamente atraviesan el material y llegan al detector, ¿no? En este caso, el primero que está aquí es un fotoncito, un rayo X que en este caso está interaccionando con el aire y llega al detector. Y tenemos otro rayos X que interacciona, que interacciona con el cuerpo humano, con el tejido, y simplemente lo atraviesa y llega al detector. Y tenemos entonces la radiación que sí va a interaccionar con la materia. En este caso podemos decir que el primero puede ser por efecto fotoeléctrico, donde el rayo X es completamente absorbido y va a producir entonces electrones que van a dejar una dosis al paciente. Este efecto fotoeléctrico lo que hace es generar dosis y me va a contribuir con la imagen es justamente por la atenuación. En este caso, por ejemplo, si aquí hay un hueso, entonces yo voy a ver falta de una señal eléctrica en el detector que lo voy a interpretar como un blanco y por supuesto como un material que me ha absorbido completamente la radiación. Puede ser hueso, puede ser incluso un material de contraste como el bario. En los efectos coherentes y Compton, lo que voy a tener entonces son rayos X dispersados, ¿verdad? Y en el caso del Compton, esa generación de electrones me va también a dar me va a contribuir con la dosis al paciente, ¿ok? El fotón no necesariamente interactúa una sola vez. Estos fotoncitos pueden interactuar múltiples veces a lo largo de su trayectoria. Vamos a ver este siguiente ejemplo donde tenemos un material, un tejido, esto que está aquí, con diferentes espesores. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 espesores. Según la leyenda, estas líneas curvas que están acá son rayos X. Estos punticos que están acá son los puntos de interacción y las líneas rectas son electrones que se han producido. En el caso A vemos que tenemos un rayo X que atraviesa completamente este material y para finalmente llegar al detector. En este caso estamos hablando de que en el caso A no hay interacción de la radiación con la materia. En el caso B vemos que el fotón incide e interactúa en el segundo espesor y en ese momento produce entonces un electrón. Fíjense que el fotón
incidente, el rayo X incidente es completamente absorbido. En ese caso estamos en presencia del efecto fotoeléctrico. Ok. En el caso C podemos incluso dividirlo en D y en E. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede normalmente? De hecho, la realidad es que se producen mucho más interacciones que 3 nada más. Son miles de interacciones que se pueden producir a lo largo de la trayectoria del fotón. En este caso viene el fotoncito, interacciona en el primer espesor, en la primera capa, y fíjense qué sucede, que en este momento luego se produce un fotoncito y un electrón. Entonces estamos en presencia del efecto Compton. Luego, este segundo fotoncito todavía queda con suficiente energía como para seguir interaccionando y en este caso vuelve a producirse otro fotón disperso y se produce un electrón. Fíjense que el otro fotoncito disperso va a interaccionar finalmente en el espesor 4. Este último fotón, cuando llega a este espesor, fíjense que lo que hace es producir entonces un electrón. Entonces, en el caso E, estamos frente al efecto fotoeléctrico, ¿no? Donde el rayo X es completamente absorbido y se produce un electrón. Entonces, el fotón no necesariamente interacciona una vez, sino que vamos a tener múltiples interacciones. Ahora bien, la reducción total en el número de rayos X que permanece en el haz después de la penetración a través de estos espesores se va a denominar como atenuación. Cuando un amplio haz de rayos X incide en cualquier tejido, algunos de los rayos X son absorbidos y otros simplemente se van a ir a dispersar. Estos que se dispersan van a ser justamente por estos efectos que comenté anteriormente, que son el efecto Compton y el efecto Thomson. El resultado es que la cantidad de rayos X entonces que incide van a disminuir y van a salir muy pocos rayos X. Vamos a ver el siguiente ejemplo, fíjense. Tengo 1000 rayos X que están entrando a este tejido que tiene 5 espesores, ¿no? Justamente cuando atraviesa el primer espesor, que estos espesores tienen la siguiente característica, van a reducir a la mitad del número de fotones que inicialmente inciden. Esa es la característica de estos espesores. Estos espesores se conocen como emirreductores. Reducen justamente a la mitad la cantidad de radiación que entra. Es decir, si entra 1000 rayos X, cuando salen de aquí van a salir con 500. ¿Ok? Es decir, salen de la primera capa amarilla con 500, entran 500 a la segunda capa, a la segunda espesor verde y salen 250 que entran justamente al espesor rojo. Finalmente salen 250, entran 250, perdón, y salen 125 al espesor marroncito claro y luego finalmente entran al espesor marrón oscuro, al quinto espesor y fíjense que salen 32. Fíjense que entran 1000 y salen 32. Esto es lo que realmente sucede cuando se hacen imágenes que la transmisión apenas termina siendo del 1 al 3%. Es decir, cuando se hace una imagen radiográfica, apenas el 1 al 3% son los fotones que se están utilizando para producir la imagen. El resto, el 97%, se va a quedar dentro de estos 5 espesores y van a producir diferentes efectos, entre ellos el efecto fotoeléctrico y el efecto Compton. Y recuérdense que cuando producimos fotoeléctrico y Compton estamos produciendo electrones, es decir, que estamos dejando una gran cantidad de electrones en el recorrido de estos fotones y recordemos que los electrones es sinónimo de dosis. Este comportamiento de esta radiación es exponencial y tiene esta siguiente forma que podemos ver acá. ¿Cómo es exponencial, profesor? Fíjense, esto que está aquí abajo en el eje de las X, ¿verdad?
son justamente los grosores de estos espesores. 1, 2, 3, 4, 5. Fíjense que aquí tenemos 5, ¿no? Y aquí tenemos justamente el número de rayos X incidentes. Para el primer espesor, yo les decía que él había reducido a la mitad los rayos X incidentes. Eran 1000, redujo a 500. Para el segundo, fíjense que tenemos justamente 250. Para el tercero tenemos 125. Para el cuarto tenemos 63 y para el quinto tenemos 32. Entonces, si nosotros logramos graficar esto, fíjense la forma que tiene. Es una forma exponencial. Por eso es que la atenuación tiene una característica de función exponencial negativa. No voy a meter en detalle con esto porque para este curso lo que quiero es que entiendan un poco a qué se debe la atenuación, pero para otros cursos mucho más avanzados sí se trabaja directamente con estas ecuaciones. Lo otro que quería mencionar aquí es que a pesar de que esta atenuación es exponencial y va a tender a cero, jamás llega a cero. Siempre lo mínimo que va a quedar es 1. Es decir, que por más espesores que yo coloque, siempre va a haber al menos un rayos X que va a escapar del tejido. En el caso de los tejidos eso es bueno, porque si no hay rayos X que escapen, no voy a poder tener imagen. Pero si estuviese trabajando con un material que yo lo que quiero es que atenúe completamente la radiación, como por ejemplo un blindaje, es siempre posible que los rayos X puedan escaparse a través de ese blindaje y pueda yo detectarlo. Eso no significa que no haya atenuación, sí hay, o que no haya blindaje, sí hay. Lo que pasa es que quizás o no es suficiente la cantidad de blindaje que tengo y me está dejando pasar una cantidad muy alta de radiación, o simplemente que no es posible que yo tenga un espesor infinito y siempre me va a pasar por lo menos al menos un fotoncito. Bien, esto es como el resumen finalmente de lo que estamos viendo anteriormente. Esto que tengo acá es un objeto, ¿no? Y entonces, ¿qué significa? Que los rayos X, cuando tienen menor energía, ¿verdad? Voy a tener una probabilidad mucho mayor de que sean absorbidos, bien sea por el efecto fotoeléctrico, porque el efecto fotoeléctrico le gusta interaccionar cuando los fotones tienen baja energía, o bien sea porque comienza ya a competir con el efecto Compton y entonces se están empezando a generar fotones y electrones. Entonces, lo cierto es que en este punto, fíjense que se absorbe la mayor cantidad de radiación y no sale nada, ¿no? O sea, para fotones de baja energía no sale, son absorbidos la mayoría, y ya a partir de energías mayores sí empieza ya la penetración y a salir fotones, y estos fotoncitos que pueden salir acá, bien sea porque son transmitidos o también porque son justamente dispersados. ¿Okay? Evidentemente, esto va a depender del número atómico del material. O sea, no es lo mismo trabajar con tejido blando que con hueso o incluso con un material de contraste como el bario. La densidad de la masa, que no es lo mismo trabajar, por ejemplo, con densidades mucho menores, por ejemplo, como la que podría tener yo en los pulmones, o incluso con los espesores. O sea, no es lo mismo un paciente que tenga una gran cantidad de masa, que tenga, sea un paciente que sea robusto, a pacientes que sean muy delgados. Bien, entonces todo esto, toda esta explicación de las interacciones con la radiación en la materia y con lo que había hablado un poquito del efecto Compton anteriormente, se resumen también en esta otra imagen. Fíjense aquí, tengo un paciente que está haciendo, se le está tomando una imagen radiográfica y bueno, tengo un trabajador ocupacionalmente expuesto que está dentro de la sala de radiación, pensando que si se coloca alejada lo más que pueda del paciente no va a recibir nada, y otro trabajador ocupacionalmente expuesto que está detrás de un blindaje. Entonces, la radiación que va a llegar en este caso, a nuestra doctora, va a venir de dos fuentes principales. Va a venir del paciente, ¿no? Y va a venir justamente del cabezal. El cabezal del equipo, a pesar de que tiene un material, un blindaje, un atenuador que va a tratar de absorber la mayor cantidad de radiación, como yo les explicaba,
por atenuación, puede ser posible que siempre escapen fotones de ese cabezal, ¿no? Fíjense que en el cabezal es donde se están produciendo los fotones y cuando se producen hacia todos los lados. Lo que pasa es que uno simplemente blinda la mayor parte del cabezal y solamente va a dejar una pequeña porción por donde uno desea que escapen. Y eso es por donde uno dice que colima en las de radiación. Sin embargo, cuando se están produciendo, se van a producir de forma isotrópica hacia todas las direcciones. Y por más blindaje que esto tenga, esto siempre va a dejar escapar radiación. Incluso, dependiendo del fabricante, él puede colocar mayor o menor cantidad de material atenuante. Entonces, ¿por qué sucede esto? Bueno, por un principio de economía. Lo más costoso que hay dentro de estos cabezales es justamente eso, ese material de atenuación, ese tungsteno, ese molibdeno. Entonces ellos, simplemente por un tema de economía, de optimización económica, ellos van a tratar de colocar la cantidad de blindaje necesario de acuerdo a las regulaciones de los países. Pero entonces siempre puede haber radiación de fuga que escape. Y en el caso de cuando estamos trabajando con pacientes, la radiación primaria que viene directamente del cabezal al paciente no va a ser la de preocupación para nosotros. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros va a meter, por ejemplo, la mano, va a meter parte de nuestro cuerpo dentro de la radiación primaria. Primeramente por un principio de que si lo hace vas a dañar la imagen y por lo tanto vas a dañar el estudio. Entonces no tiene sentido que uno atraviese su cuerpo dentro de la radiación primaria. Entonces, nosotros como trabajador ocupacionalmente puesto tenemos que tener cuidado de la radiación secundaria que viene justamente del paciente. En este caso, esta persona, esta doctora que está aquí, que está colocado de espalda, le está llegando toda esta radiación que viene del paciente. En este caso, lo adecuado, primero, no sería adecuado que ella estuviera dentro de la sala de rayos X para hacer este oficio, que lo puede hacer fácilmente detrás de un vidrio plomado. Y en el caso de que tuviese que estar aquí adentro, por X razón, tendría que tener en este caso un equipo de protección personal, como un delantal plomado que pudiera de alguna manera atenuar parte de la radiación. Por ende, como les expliqué anteriormente, si estos cabezales no atenúan completamente la radiación, también tenemos que entender que estos delantales plomados tampoco atenúan completamente. Este señor que está aquí ubicado detrás del vidrio plomado también le va a llegar radiación del cabezal y también le va a llegar radiación también del paciente. Entonces, cuidado con la radiación dispersa porque puede llegar a todos lados. Entonces, nuestros normalizadores, las personas que hacen las leyes y las normas conscientes de justamente estos fenómenos físicos de radiación dispersa, han creado artículos que protegen a los pacientes, protegen al público y también protegen a los trabajadores ocupacionalmente expuestos. En este caso vamos a leer algunas para poder ver de qué se trata. En la norma sanitaria para la autorización y el control de la radiación ionizante en medicina, odontología y veterinaria, conocida como la resolución 401, en su artículo 72 dice: solo habrá un equipo de rayos X por sala. En caso contrario, el responsable del equipo debe demostrar que solo funcionará un equipo a la vez. ¿Por qué ustedes creen que es este artículo? ¿Cuál es la razón de este artículo? Vamos a ver el 125 para ver si nos da más luces. Dice: se prohíbe la presencia de más de un paciente u otras personas en la sala de rayos X donde se realice la práctica radiológica. ¿Qué sucede? Vamos a suponer que tenemos dos equipos, equipo 1, el equipo 1 y el equipo 2, ¿no? Y lo tengo en la misma sala. Aquí tengo un paciente y aquí tengo otro paciente. Entonces imagínense que yo tengo un paciente, ¿ok? Yo tengo emitiendo radiación, ¿no? Para hacer una imagen a este paciente. Ahora, este que está aquí, ¿sería paciente de este equipo que está aquí o qué sería? En este caso, este señor sería público para este equipo que está acá. ¿Por qué? Porque él de nada se va a beneficiar de la radiación que venga, primero la radiación que venga del equipo 2 o la radiación dispersa que venga del paciente. Para nada se beneficia. ¿Por qué? Porque por el principio de justificación, que lo vamos a ver en otras presentaciones,
se justifica el uso de las radiaciones ionizantes en las personas para producir, en este caso, una imagen de interés diagnóstico. Pero esta radiación dispersa que viene acá, ningún diagnóstico va a hacer. Más bien va a producir un efecto biológico sobre él. Por lo tanto, esta segunda persona se considera público y viceversa. Vamos a ponerlo en otro color. Este equipo 1 que emita radiación, ¿verdad? La radiación primaria que pueda llegar a esta persona que está aquí o la radiación dispersa que venga de este segundo, a esta persona que está aquí en nada la va a beneficiar, por lo tanto se considera público. Entonces, por eso es que no se deben tener dos equipos para garantizar de que no hagas justamente dos estudios en el mismo momento. Y si lo tienes, bien sea porque es un equipo, por ejemplo, un rayos X convencional, y en ese equipo rayos X convencional tiene dos configuraciones, uno para hacer rayos X en mesa y otro para hacer rayos X en Buki. Entonces, de alguna manera, bien sea porque tengan unos interlocks o unos elementos de seguridad que eviten que la radiación se pueda dar al mismo tiempo, o bien sea a través de procedimientos, tendrían que demostrar bien que, en este caso, a las autoridades reguladoras, de que esos equipos no funcionan simultáneamente por lo anterior. Y en el 125, básicamente, es porque si de repente viene un genio y dice, bueno, pero lo que voy a hacer es colocar a todos los pacientes dentro de la sala de rayos X, ¿verdad? En filita, los coloco todos en filita, ¿ok? Esta es la sala de rayos X. Y entonces, por un tema de eficiencia en el tiempo que van pasando, entonces yo los voy irradiando. Irradio el primero, sale este, pasa este y voy irradiando el segundo y así sucesivamente. Entonces este genio dice, ay, bueno, buenísimo porque voy a hacer más rayos X. De repente tiene una alta carga de trabajo de hacer unos rayos X. Eso está prohibido. ¿Por qué? Porque este señor que está aquí, que en este caso ya no es público, sino sería paciente, él es paciente, pero estos señores, hasta en el mismo momento que no están siendo irradiados, sino que son candidatos o que son posibles pacientes, todavía no son irradiados, ya son públicos, se consideran miembros del público. Ya en el mismo momento que pasan a hacerse el estudio, ya son pacientes, pero en el mismo momento que todavía no se les está haciendo el estudio, ellos son públicos y hay que tratarlos como públicos. Y ellos no merecen que esta radiación dispersa les llegue, porque no es para nada beneficioso, más bien es perjudicial para su salud. Por lo tanto, estos dos artículos buscan justamente eso. En la norma Covenin, la 218-1, también menciona lo mismo, dice 5.16, dice debe instalarse un equipo de rayos X por sala, por lo mismo. 5.17 dice todos los tubos de rayos X deben estar dentro de una cubierta protectora, o sea, un blindaje, que cumpla con la siguiente exigencia. El kerma en aire producido por la radiación de fuga, ese kerma en aire es una magnitud justamente que permite medir la cantidad de radiación que puede escapar de ese cabezal, medida a una distancia de 1 metro del foco en cualquier dirección, no debe ser de 1 miligray por hora. Esto es aproximadamente, para el caso de fotones, rayos X, 1 milisievert hora. Esto es mucho, ¿ok? Los equipos nuevos, actuales, por lo general, vienen con mayores blindajes atenuadores, de forma tal de que esta radiación es mucho menor. Sin embargo, esto siempre hay que verificar, porque si se compra equipos que no sé, las marcas no son conocidas o no se sabe quién es el fabricante, o no se sabe si del proceso de que se fabricó hasta que llegó finalmente a sus manos, se disminuyó la cantidad de atenuación, de material atenuante dentro del cabezal y no cumple con esto. Significa que está llegando mucha más radiación entonces a los alrededores, y cuando se hacen el blindaje para las salas de rayos X se considera justamente esto, es decir, que si llega más es posible entonces que deje pasar mucha más radiación. Que está pendiente con esto y esto se debe medir. 5.24. Debe existir entre el equipo y el operador una barrera de protección contra las radiaciones. Esta barrera debe garantizar el cumplimiento de los límites de dosis establecidos en la norma venezolana Covenin 2259.
Cuando hablamos de barreras, simplemente estamos hablando que debe haber paredes blindadas, tiene que haber un vidrio plomado que nos permita a nosotros atenuar esa radiación que viene bien sea del cabezal o bien sea del paciente. 5.27, las puertas nunca deben ubicarse en la barrera primaria para evitar de una irradiación inadvertida, que llegue un personal, llegue un público, abra la puerta y ¡rum! Casualmente la radiación le llegue completamente a su cuerpo. 5.512, todo equipo móvil debe estar dotado de un cable extensible con pulsador de manera tal que permita que el operador de los mismos se sitúe a una distancia de 2 metros como mínimo del tubo de rayos X al realizar el disparo. Eso justamente para evitar, para disminuir la radiación tanto dispersa como de fuga que pueda llegar al trabajador ocupacionalmente expuesto a través de las técnicas de distancia. Además, aquí no lo menciona, pero entonces ese operador que esté en el equipo móvil también tiene que estar vestido con un equipo de protección personal como un delantal plomado o como un protector de tiroides. O sea, no está explícitamente aquí, quizás no está en otro de los artículos, pero lo que quiero es simplemente mencionar que debe haber por lo menos un pulsador al menos de 2 metros de distancia. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí llegó esta presentación. Nos vemos entonces para una próxima.